hoy. Espero que todos estén muy animados. Sí, vamos a empezar una semanita ahí antes para no llegar atrasados con el contenido. Yo sé que Clínica 1 genera mucho miedo, pero si yo aprobé, seguramente ustedes van a aprobar. Eso es cosa real. Espero que todos estén viviendo bien. Sí, cualquier cosa que ustedes tengan dudas, me paran, me pidan, porfis, no tengan excusas. Y bueno, déjame yo solo sacar la sala de espera y ahí vamos a empezar. Bueno, gente, placer. Yo me llamo Cristian. Sí, doy clases de Clínica 1 desde 2020. En 2020 hacía la metodología de todo online y ahora vamos todo en vivo, todo online, obviamente, pero en 2021 progresamos, avanzamos un poquito más y vamos a hacer todo la misma metodología de 2021, que es clases grabadas. Ustedes pueden ver cuántas veces quieren, la velocidad que quieran. Sí, si por ahí yo hablo algo que ustedes no entienden, pueden volver. Ustedes tienen mi WhatsApp para cualquier duda que tengan, sí, me envíen cualquier hora que sea. Yo duermo solo un poquito medio temprano, 7, 8 de la noche, ahí estoy ya mimindo, pero cualquier cosa a la mañana les contesto con mayor placer. Preparé una presentación bien rapidita, ¿sí? Con algunos tips de estudio para todos ustedes y espero que aprovechen al máximo las clases. Como yo dije, tienen mi WhatsApp, cualquier duda, pregunten en las clases. Cada 10, 15 días vamos a hacer clases repaso, o sea, nosotros vamos a agarrar 4 contenidos, va a ser generalmente 4 contenidos, no va a ser muy largo, va a ser bien cortito, va a ser solamente relacionado al oral. Creo que todos ustedes van a gustar. Esa metodología fue un suceso el año pasado. Entonces, vamos a empezar con nuestra clasecita de hoy. Es bien resumida, bien resumida. Les comparto un mini power ahora y ahí vamos a empezar con nuestra clasecita introductoria. Hoy no vamos a tener contenido, ¿sí? Hoy voy a explicar la metodología, pasar algunos tips para que ustedes puedan repasar las cosas ahí, para que puedan de una mejor manera comprender. Entonces, vamos a empezar por acá. Nosotros cuando estudiamos, ¿sí? De manera bien sencilla, nosotros conseguimos de manera pasiva o activa adquirir conocimiento. Yo soy el que voy a dictar las clases y ustedes van a escuchar y ver las imagencitas. Entonces, ¿dónde yo llego con todo eso? Yo consigo que ustedes puedan aprender hasta un 50%. O sea, todo el contenido que ustedes van a ver, ustedes van a absorber solamente un 50%. Para que ustedes lleguen a 90%, ustedes tienen que utilizar la manera activa, que es donde nosotros empezamos a unir las neuronas, a hacer sinapsis, entonces aprovechamos al máximo y conseguimos entender el contenido. Que yo necesito que ustedes tengan compañeros de estudio, ¿sí? Para quinto, es de ley y es necesario un compañero de estudio que esté en el mismo ritmo de ustedes, ¿sí? ¿Por qué? Ustedes van a llegar, va a llegar un momento, Clínica 1 no es difícil, solamente que necesita sacar las horas por día para estudiar, pero va a llegar un momento que nosotros ya estamos con la cabeza llena de cosas y entonces no vamos a prestar más atención, no vamos a conseguir repasar. Entonces, de hoy, necesito que ustedes consigan un compañero de estudio para hoy, ¿sí? Para que ya empiecen hoy con el compañero de estudio, ya charlen ahí, para solo repasar el contenido. Ustedes escuchan la clase, escriben ahí en el PDF que les envié ya. Algunos no envié porque no me alcanzó el tiempo. Tuve que dar una clase ahora, hace 30 minutos terminé la clase, entonces estoy también a full. Pero nosotros vamos a empezar hoy ya con síndromes respiratórios. Les voy a enviar la clase ya después, cuando terminamos acá. Les envío máximo media hora, una hora. Ustedes ya empiecen hoy a escuchar la clase. Está bien sencilla y creo que a ustedes les va a gustar. Entonces nosotros vamos a aprovechar, yo hablando para ustedes todo, ustedes aprovechen máximo 50. Necesito que ustedes escriban cositas y charlen con el compañero de estudio. Una cosita que siempre molesto en todas las clases es con muchas figuritas. Si ustedes van a ver figuritas del Batman, del Bob Esponja, de todo. Entonces, eso es para grabar, ¿sí? Para grabar mismo, para que ustedes no olviden del contenido. Vamos a ver una cosita sumamente importante, que es organización, contenido y estudio. ¿Sí? El sueño, organización y el estudio. Lo más importante acá es el sueño, gente. Duerman bien. Yo, una época ahí, y también conocí bastante gente que dormía 2, 3 horas por día y después estudiaba.
Eso no guarda nada en la cabeza. ¿Sí? Nosotros básicamente estudiamos, solo memorizamos memoria de corta duración y después chao. Ya nos olvidamos. Entonces, por favor, duerman bien, organícense y estudien. Es como nosotros estamos ahora, ¿sí? Estamos ahora. Estamos de vacaciones y intentamos aprender las filas para cualquier cosa, no vamos a conseguir grabar nada. Queda así la cabeza. Ustedes van a recibir entonces un PDF repaso. Quien ya recibió seguramente ya mandó a imprimir o algo. Después yo les voy a enviar lo restante a los que faltan, ¿sí? El PDF repaso. El PDF repaso es para que ustedes impriman y junto a la clase ustedes escriban. Eso es para aprovechar al máximo la clase, ¿sí? Justamente porque, miren acá, el síndrome pleuropulmonar que nosotros vamos a ver hoy, necesito que ustedes miren ya hoy, vamos a ver que hay el síndrome de condensación. Seguramente ustedes ya vieron eso en semio, ¿sí? Yo traté de resumir y dejar lo más compacto, solamente lo mejor para el oral y el escrito. Hay cosas, juro para ustedes, esa clase de síndromes pleuropulmonares le va a seguir para el resto de la vida. Clínica 2, por ejemplo, sí pregunta mucho síndromes pleuropulmonares. Clínica 1 también pregunta mucho. Entonces, esa clase sepan como la palma de la mano. Y como le estaba diciendo, el PDF repaso básicamente sirve para repasar y para sumar cositas escritas. Por eso que hay un montón de espacio, ¿sí? Hay bastante espacio para que ustedes puedan escribir. Yo sé que ahora ustedes no tuvieron diagnóstico por imagen, que es toda la parte ahí de ecografía, radiografía y TAC. Sí, yo sé que algunos de ustedes no, pero quien ya tuve esa parte ya va a sentir más enturmada con el contenido. Quien nunca tuve, algunas cositas yo explico en la clase, ¿sí? Yo trato de explicar en la clase qué se ve, cómo se ve. Básicamente yo trato de resumir, compilo toda la información y paso para todos ustedes bien mastigadinho. En resumen de las clases, ¿yo voy muy rápido o no? Que bien cortito. Nos fue muy rápido. Cualquier cosa ustedes me paren. En resumen de las clases, yo envío siempre los repasos antes, o sea, el PDF para que ustedes puedan imprimir y ya llegar en la clase ahí para escribir. Las clases son grabadas de nuevo. ¿Por qué? Básicamente en 2020, como estaba les hablando, nosotros dábamos todo en vivo. Entonces, algunos de ustedes estudiaban hasta las 6 de la mañana, yo marcaba una clase para las 8. Bueno, ¿cómo que voy a aprovechar al máximo la clase si tengo sueño? Entonces, yo grabé las clases por cuestión de organización de horario, queda mucho más sencillo, pueden ver cuántas horas, cuántas veces quieren, a la velocidad que quieren, pueden pausar, pueden volver, hacer lo que quieran, ¿sí? El punto es que las clases son resumidas, son lo más importante para el oral. Eso es óptimo, perfecto, ¿sí? Nosotros nos vamos a mirar trocentas páginas aí por exemplo, de síndrome de condensação e vamos necessitar solamente saber as palavritas claves. Não, nós vamos enfocar em cositas para memorizar, para el oral, todo isso. E as classes repasso que nós vamos tendo cada 10, 15 dias, é justamente para isso, sacar as dúvidas de vocês, fazer perguntas do oral e também fazer casos clínicos. Nós vamos a estudar por casos clínicos, vamos fazer o mecanismo inverso. Haciendo el mecanismo inverso, poniendo casos clínicos, nosotros utilizamos la neurona y entonces facilita mucho el aprendizaje. Ustedes pueden entonces mirar cuántas veces quieren y pueden pausar y volver a mirar si no comprendieron algo. Entonces voy grabando y subiendo en YouTube todas las clases y cualquier duda que ustedes tengan, tienen mi WhatsApp. Recuerden que yo duermo temprano, entonces si yo no respondo en el día, seguramente a la mañana yo contesto. Por favor, despierto bien temprano, ojalá que siga así ese año. 5 de la mañana ya estoy de pie. Hola, Día, ¿cómo estás? Entonces, vamos a full. ¿Cuáles son los tips de estudio que yo tengo para pasarles? Recuerden que ustedes escuchando memorizan solamente un 50%. Entonces, necesito que tablas, ¿sí? Tablas, figuritas, tablas. Necesito que ustedes, ¿sí? Tablas, clasificaciones, ustedes escriban por lo menos 3 a 4 veces, ¿sí? El ideal sería 5 veces. ¿Por qué? Nosotros vamos a ver, ¿ustedes tuvieron criterios de Light el año pasado en derrame pleural o no? Criterios de Light Creo que sí. en derrame pleural, ¿tuvieron?
¿sí? Criterios de Light son siempre preguntados, ¿sí? Siempre, siempre pregunta, y es una clasificación, es un método, una tablita que tenemos que saber. ¿Cuál es el punto? Siempre cuando tenemos tablita, que o es o no es una cosita razonable. Es solamente, a veces se puede razonar y a veces solamente hay que memorizar. Entonces, para memorizar más fácil, necesito que ustedes escriban 2, 3 veces ahí, como mínimo. Y cada vez que vayan a repasar, escriban más una vez, porque eso queda. Utilizamos varias cosas al mismo tiempo, memoria, visión, el sistema motor. Entonces, ajuda muito a memorizar. E esse é um tipo que eu utilizava muito e me salvou. Clínica 1, final de Clínica 1, foi muito classificações. Me pediu um montão de classificações. Light foi uma delas, que me pediu em final de Clínica 1. Tiro de PUC, que vamos ver em terceira, ela também foi uma das classificações, uma das piores que há, pero perguntou. Então, por favor, um tip de estudo, uma dica para os brasileiros, esse tip em espanhol, é escrever várias vezes classificações. Organización, sí o sí, como ustedes ya tienen los PDF de repaso, ya va a ser más fácil organizarse por los contenidos. Empezar por el tema que más cuesta, ¿sí? Nosotros vamos a tener, en mi opinión, 3 clases que son las peores de respiratorio. EPID, enfermedad pulmonar idiopática difusa, o enfermedad pulmonar intersticial crónica. Vamos a tener insuficiencia respiratoria. Y también una que no es tan fácil es la parte de espirometría, que es el laboratorio de las enfermedades respiratorias. En mi opinión, esas son las 3 peores clases, ¿sí? En esas clases, ustedes, por favor, escuchen 2, 3 veces las clases. Por favor, esas son así clases terribles. Terribles en cuestión de tener que razonar, no es solamente memorizar acá, ¿sí? Entonces, yo voy pasando a ustedes los chips, vamos a hacer espirometrías. Sí, yo voy a hacer un grupo en Telegram, les envío las espirometrías y abajo para que ustedes pongan ahí como si fuera un choice, bien copadito ahí en Telegram. Y entonces necesito que cualquier duda que ustedes tengan, nosotros volvemos a hacer otra clase de repaso y ahí quedamos haciendo espirometrías o la duda que ustedes tengan. Hacer las preguntas del PDF, yo voy a les enviar también, dentro de 15 a 20 días, les voy a enviar un PDF con las preguntas del oral, de los orales pasados, ¿sí? Les voy a enviar esse PDFcito aí para que ustedes entrenen. Entrenen com o companheiro, entrenen com sus amigos, com o perro, com quem quieran. ¿Sí? Consigan alguien para entrenar. Y otra cosita, es el compañero de estudio. Por favor, agarren un compañero de estudio para repasar. En serio, no es joda. Ustedes agarren ese compañero y digan, che, al fin de año tenemos que pasar a sexto. Y pongan eso como meta de vida y va a lograr, va a llegar y van a probar. En serio, pongan siempre junto con otra persona que seguramente les va a ayudar. Otra cosita, ¿cuáles son los contenidos de RESP que nosotros vamos a tener? Esa semana yo voy a disponibilizar ya 2 clases, ¿sí? Una de las clases que nosotros vamos, en realidad yo puse acá todos los contenidos y voy a les explicar cuáles son las clases que nosotros vamos a tener. Las clases de esa semana van a ser síndromes respiratorios y metodologías de estudio en RESP, que agarra toda la parte ahí de espirometría, agarra todo de LCO, pletismografía, todo eso nosotros vamos a saber esa semana. Sí o sí, hasta el domingo ustedes tienen que ver esas 2 clases, para que cuando lleguen semana que viene en los TP, no pasen vergüenza, en serio. Dependendo del docente que ustedes agarraron, es terrible, es terrible. Ustedes van a ver que si ustedes no van con el contenido en la cabeza, le van a cortar el cuello. Pero de manera bien fácil, bien sencilla, semiología respiratoria, yo no voy a dar, ¿sí? En realidad, no es que no voy a dar, nosotros vamos repasando ahí en síndromes respiratorias alguna cosa, ¿sí? No es que no voy a dar nada, pero necesito que ustedes solo repasen un poquito de semiorrespiratoria, solo la parte de topografía torácica, ¿sí? Repasen eso y después que ustedes miren la clase de síndromes respiratorios, ustedes ya van a estar completos ahí de las primeras 2 clases, ¿tá? Miren entonces solo la parte de topografía torácica, que es las líneas, solo eso. Sepan las líneas que hay en cada cosita y básicamente es eso de manera bien sencilla. Después, entonces, nosotros vamos a tener esta semana 2 clases, síndromes respiratorios y metodología de estudio en RESP. Hoy ya les voy a disponibilizar, ¿sí? Las 2 clases para que ustedes puedan mirar cuántas veces quieran, la velocidad que quieran, como ya
les hablé. Semana que viene va a ser síndromes mediastinales, asma y tratamiento, tá? ¿Cuál es el punto? Síndromes mediastinales es medio pesadito. Es así, bastante memorización, recordar qué hay en mediastino anterior, medio y posterior. Pero se puede, gente, se puede. ¿Sí? No se pregunta mucho esa clase en los orales, más es preguntada en los escritos, eso sí. Pero en los orales no es tan preguntada así como las otras clases. Asma y tratamiento, palma de la mano, eso sí o sí para la vida, siempre pregunta. Nosotros vamos a tener una clase plus de actualización de asma y tratamiento con la última guía de asma. Y también después en una clase plus, nosotros vamos a ver lo más así top de los top de EPOC, que fue una de las preguntas que me preguntó en Clínica 2. ¿Sí? Eso sí o sí nosotros vamos a tener una clasecita donde vamos a hacer en vivo, solo para hacer esa unión ahí de las cosas nuevas que hay. Bueno, para el primer mes ya está, creo que, para la primera semana creo que ya está más que bueno nosotros terminar síndromes respiratorias y metodología en RESP, ¿sí? Y en realidad la clasecita ahí, la presentación de los temas sería ese. Una cosa que quiero pedir a todos ustedes, no atrasen el contenido, ¿tá? Va a llegar al fin de 2 semanas, ustedes van a tener una que 2 clases atrasadas. Si ocurre eso, recuperen de una manera así, no sé, en velocidad de la luz. Las clases iniciales ahora, síndromes respiratorios, es fácil, síndromes pleuropulmonares, y metodología en RESP. Metodología es un poquito pesado, pero ustedes van a ver que yo expliqué de una manera bien sencilla. Cualquier duda que ustedes tengan en cualquier clase, me envíen o envíen el grupo. Si ustedes tienen cosas para agregar, envíen el grupo ahí para que todos nosotros somos un equipo ahora. Si vamos hasta el fin de año ahora para sacar esa materia. Esa materia es la peor del quinto, ¿sí? Peor del quinto. Por otras materias, yo no conozco gente que reprobó, por ejemplo, por diagnóstico por IMAR. Conozco gente que reprobó por clínica, pero no por diagnóstico por IMAR. Entonces, por favor, gente, prendan las pilas. Yo estoy acá para cualquier cosa que ustedes tengan, cualquier duda. Y otra cosita, quien tiene clases con Honorá o quien tiene TP con Honorá, les voy a enviar ahora en el grupo, ¿sí? Los casitos clínicos de él del año pasado que tengo, ¿sí? Los casitos de Honorá siempre son preguntados, siempre. En los orales de las eras, él siempre pregunta sus casos, entonces es sumamente importante que sepan. Y a veces también como trabajo práctico, él generalmente pregunta algo así. Vamos a mirar el bate-papo, todo aquí, todo aquí. Ustedes escucharon bien la presentación, es bien cortito, ¿sí? Solo para presentar metodología, todo eso. Espero entonces que, por favor, gente, prendan las pilas. Hoy ya vamos a empezar con síndromes pleuropulmonares. Dentro de máximo a 17 horas ya está todo ahí, todo, todo liberado. El link de las clases va a siempre estar en la descripción del grupo, ¿sí? En la descripción ahí hay un link. Cliquen, ingresen en ese link y después va a aparecer ahí primero RESP y ahí ingresen, que va a haber una playlist en YouTube con todas las clases ahí de primera. En realidad no todas, yo voy disponibilizando conforme el pasar de las semanas. Creo que hoy fue, la presentación más rápida de todas. Sí, 20 minutos récord. ¿Alguien tiene alguna duda? ¿Alguien tiene algún miedo de clínica? No, sí. Bueno. Es Gente, peor que el cuarto. peor que cuarto. Quinto peor que cuarto. No, mentira. En quinto empezamos a juntar las piezas, en mi opinión. En quinto empezamos a juntar. Micro no sirve, pero micro, en mi opinión, no sirve mucho. Sí. Saber cuántas patas tiene un bicho, pero no ayuda mucho. Lo que más vamos a utilizar es semio, eso, sí o sí, y fármaco. Fármaco ustedes van a tener ese año terapéutica. Y terapéutica sí o sí es fármaco. Yo, por ejemplo, en 2020 había quedado con fármaco y yo estudié, bueno, comí el libro por completo de fármaco y saqué terapéutica solamente con fármaco. Si no estudié todo de los power así, solamente con fármaco fue lo suficiente, pero también comía, tuve fármaco hasta no poder más.
Vi fármaco hasta quedar verde, más o menos. Fármaco y semio, las principales materias. Diagnóstico por imagen, ustedes van a tener con, ojalá que sea con Gómez Sierra. Las clases del viejo son copadísimas, ¿sí? El viejo sabe dar clase. No sé cómo, te prende la atención, te gusta, ¿sí? Por lo menos para mí, te prende así de una forma increíble la cosa. Uh, medicina interna, terapêutica, diagnóstico por imagen y después vienen las otras. Salud mental también es re importante. Salud mental sí o sí, algo así ayuda, pero como es cuadrimestral, traten de iniciar con ya salud mental. Quien tiene bastante afinidad con salud mental, dejar para el último, pero mi tip sería inicien con salud mental ya. Después tiene historia de la medicina, creo que es, y bioética. Creo que son esas las 7. Como les dije, nunca vi a alguien reprobar por diagnóstico por imagen, sí por clínica. Entonces, tomen el tiempo de repasar clínica. Otra cosita antes que me olvide, sumamente importante, y les voy a compartir la pantalla de una manera bien rápida, es a respecto de eso, ¿tá? Cuando nosotros leemos un tema, ustedes, por ejemplo, van a leer, ustedes van a leer, por ejemplo, hoy, y van a estudiar síndromes respiratórios, ¿sí? ¿Sí o não? Vamos ler hoje? Sim. Tá. Entonces, ustedes van a leer hoy síndromes respiratorios, mirar la clase, todo eso. Después que ustedes miran la clase y leen, ustedes van a tener cerca de 80% de retención. Pero no es 80 del 100%, es 80-80 mismo. Ni 80 veces llega, ¿tá? Si ustedes no repasan a las 24 horas, miren acá, ustedes van a retener unos 40%, ¿sí? Unos 40%. Si ustedes no repasan. Por eso que es importante leer hoy, mañana volver a repasar el contenido, ¿tá? Eso es el chip mejor de todos, lo mejor dejé para el último. Repasen el contenido, porque si ustedes van a, por ejemplo, leí, entendí bien síndromes pleuropulmonares, pero no repasé, ustedes van a llegar al pie de la era y no se van a acordar de las cosas principales. Entonces, el chip que yo utilizo para estudiar las cosas es, leí hoy, mañana ya hago un repaso, ¿sí? Porque ahí yo quedo siempre en el 80% hacia arriba. ¿Qué es repaso? Es solamente leer, ver las figuritas y intentar imaginar la cosa. Intentar, no sé, imaginen un síndrome de condensación es el Batman, la palabrita clave es esa y listo. Siempre palabritas claves. Ustedes van a tener en cardio la parte de valvulopatías. Valvulopatías, como vocês já viram em semio, insuficiência órtica. Vocês recordam que tinha lo mais característico de la insuficiência órtica? Qual era a palabrita clave que teníamos que nos recordar para volver a informação? Recuerden que estenose aórtica, DAS, disneia, angor e síncope. As palavritas claves. Insuficiência aórtica, que temos que recordar que era a valvulopatia que mais dava signos e sintomas. Recordando disso, já venia pulso de Corrigan, Magnus Seller, pulso de Quinn, todo aquilo que teníamos aí já venia. Então, sempre agarrem uma palavrita clave e bueno, esse. Então, hoje vocês leem síndromes pulmonares, amanhã revisen e estudiem metodologia de RESP. Amanhã vão estudar metodologia de respiratório, depois de amanhã repassar metodologia em RESP e síndromes pleuropulmonares. Se vocês hacen en esa orden, no digo que es imposible, pero es casi imposible no saber casi todo el contenido hasta el fin de la era. ¿Sí? Siempre utilicen el tema del repaso. Leer solo una vez no sirve. Leer solo una vez realmente no sirve. Y síndromes pleuropulmonares, como ustedes ya tuvieron en semio, va a ser bien sencillo de repasar. ¿Ok? Sim, gente. Cuento con toda la disposición de ustedes, las pilas, prendan las pilas, hoy, empezar con síndromes pleuropulmonares. ¿Sí? No. Sí.
Isso aí, gente. Talvez. Ah, Nutri também, Nay. Ei, E hay Nutri también. Me olvidé de Nutri. Nutri es el karma de todo el estudiante, ¿tá? ¿Quién ya hizo Nutri? Por lo menos la manita ahí, algo. Ey, Nutri es el karma del quinto año. ¿Sí? Entonces, sí, tener final. Ah, éxitos, éxitos. Nutri realmente es copada la materia, pero es bien, es el karma, la mayoría del quinto. Pero bueno, ustedes van a, conforme ustedes van a haciendo el quinto, ustedes van a ver qué es el karma, qué no es. Y bueno, dentro de 30 minutos entonces, creo que en 30 ya está más que perfecto, les envío los PDF que faltan, o sea, para quien yo no envié todavía, y ya empezamos con la clase de síndromes pleuropulmonares o síndromes respiratorios. Entonces, el link, recuerden que está en la descripción del grupo, ¿sí? Y bueno, gente, esa fue la clasecita de hoy. Nos vemos. Cualquier duda que ustedes tengan, me envíen un mensajito. Y eso. Hasta luego. Dios bendiga a todos ustedes. Cualquier cosa, me envíen un mensaje. Chao, gente. Cuídense. Nos vemos.